Shalom. Hoy vamos a ver la parashá de Bejucotai. El libro de Vayikra, el libro del Levítico, termina con la parashá de Bejucotai. Podríamos dividir esta parashá en dos grandes partes. La primera es una larga lista de maldiciones para quienes transgredan los mandamientos de la Torá. Mientras que en la segunda parte podemos ver toda una serie de mandamientos referidos a la consagración al templo de personas, campos, casas y animales. Las maldiciones que aparecen en la primera parte se refieren especialmente a los casos en que no se guardaron correctamente los mandamientos relacionados con lo que vimos en el capítulo anterior, o sea, con el año sabático, la Shemitah, y con el jubileo, el Yovel. Estos dos mandamientos, como ya vimos en la parashá anterior, la parashá de Behar, tienen una importancia muy grande, ya que no van dirigidos solo a los individuos, sino tal vez principalmente a la comunidad, al pueblo como entidad de por sí. El pueblo está obligado a observar las leyes del año sabático, dejando descansar los campos y procurando que haya comida para todos. Y más aún en el año del jubileo, cuando deben devolverse las heredades a aquellos que las habían vendido por cualquier motivo, y también deben procurar que se lleve a cabo la liberación de los esclavos hebreos. Al igual que en el mandamiento de la mezuzá, vemos la obligación particular de que cada uno fije una mezuzá en cada una de las puertas de su casa. El Estado, la ciudad como entidad de por sí, tiene también la obligación de fijar mezuzás en las puertas de sus ciudades, o, como podemos ver, por ejemplo, en el aeropuerto de Ben Gurión, una gran mezuzá a la entrada de la sala de salida de vuelos y otra a la entrada de la llegada de vuelos. Y cuando estos preceptos no se cumplen correctamente, como podemos ver en la profecía de Jeremías capítulo 34, que relaciona la destrucción del templo que se está acercando con la transgresión de los mandamientos relacionados con el jubileo. Una expresión que se repite varias veces en estas maldiciones es la de si os comportáis casualmente. O sea, al recibir un primer castigo, la persona lo relaciona con la casualidad y no como un mensaje divino, y entonces, cuando llega el segundo castigo, de nuevo no le da importancia, sino que lo considera una segunda casualidad. Por casualidad me ha ocurrido tal cosa y tal otra, y no por haber cometido un error. Esto le llevará a cometer más y más errores, sin querer entender que está cayendo dentro de un pozo muy hondo del que le va a ser muy difícil salir. Por supuesto que de aquí se desprende que el Creador nos ama y hace todo lo posible para ayudarnos a corregir nuestro comportamiento, para que no nos merezcamos caer en el pozo, sino al contrario, nos merezcamos lo mejor. Para ello nos prepara toda una serie de casualidades que nos permiten reconocer nuestros errores y repararlos. Lo mínimo que podemos hacer es fijarnos en lo que está ocurriendo y darle gracias por enviarnos todos estos avisos. Es verdad que no siempre somos capaces de obrar consecuentemente y abandonar el mal camino, pero por lo menos no declarar que los castigos recibidos han sido unas meras concedencias, ya que al reconocer la mano divina asumimos nuestros errores y sigue la esperanza de corregirlos algún día. Como última fase del castigo por no haber guardado el año sabático y el jubileo, llegamos a la expulsión del pueblo de su patria ancestral, mientras la tierra recupera los sábados perdidos, los sábados del campo, la tierra. Las mismas expresiones que aparecen en nuestra parashá aparecen también en el libro de Jeremías y en los últimos versículos del segundo libro de Crónicas, Divrei Yamim, cuando dice que los 70 años de exilio babilónico corresponden a los años sabáticos y a los jubileos que no fueron respetados durante los gobernantes negativos que tuvo el pueblo de Israel,
y que durante el exilio recuperará la tierra sus descansos que no fueron cumplidos. La segunda parte de la parashá habla de las consagraciones al templo. La Torá ofrece la posibilidad de que una persona consagre sus pertenencias al templo. La mayoría de las veces los objetos consagrados no tienen nada que ver con las necesidades del templo, sino que los secretarios del templo los van a revender para que con el dinero conseguido puedan comprarse los animales u otros productos necesarios para el servicio del santuario. Siendo así, ¿por qué se le permite que sean ofrecidos todos aquellos objetos innecesarios? La respuesta es que a partir de aquel momento, el objeto que ha sido consagrado, aún después de ser rescatado, conserva un grado de santidad que permite que su dueño se eleve por encima del valor material de sus pertenencias y capte un valor espiritual que reside en todos y cada uno de los objetos materiales. Aprenderá a comportarse con ellos de un modo completamente diferente. Así, por ejemplo, al consagrar su casa o su campo y luego rescatarlos de manos del templo, se han convertido ahora en campos sagrados, en casas sagradas, a los que va a dar un servicio muchísimo más correcto. Lo mismo ocurrirá con los animales. Por supuesto que si se trata de animales que pueden ser ofrecidos ellos mismos en el templo, ya no pueden ser rescatados. Los dejamos para ser ofrecidos en el templo. Pero si se trata de caballos u otros animales que no pueden ser ofrecidos, serán rescatados por aquel que los haya consagrado o por cualquier otra persona en una subasta general, donde se obliga a que precisamente el que ha consagrado estos objetos sea el primero en proponer el rescate, y luego serán usados directamente por los secretarios del templo para las necesidades del santuario. También se podían consagrar personas. Por supuesto que no iban a sacrificarlas, como pensó erróneamente el juez Iftah, que llegó a sacrificar a su hija por no haber atendido correctamente el mandamiento. Se trata de ofrecer el valor de una persona al templo. Lo pesamos y la Torá trae en cada una de las edades de las personas, como vamos a ver a continuación, el valor de una persona. Y esto es lo que se ofrece al templo. Tanto si se trata de consagrarse a uno mismo como de cualquier otra persona. La Torá indica el valor de cada uno según un criterio divino, y al declarar que se compromete a entregar el valor de tal persona al templo, pues debe entregar el dinero correspondiente al templo. De este modo, recibía la vida de tal persona un nuevo valor espiritual, que podía aprovecharlo para salir de sus malos hábitos o para adoptar unos muchos mejores de los que tenía anteriormente, o para librarse de alguna enfermedad debida, por supuesto, a algún agente negativo en su persona, física o espiritual. Y que al demostrar el valor divino de aquella persona, al reconocer y recalcar sus aspectos positivos, facilitaba su corrección. Una expresión que se repite una y otra vez en esta parashá y en la anterior, que trata, como ya hemos visto, del año sabático y del jubileo, es la noción del rescate. En el capítulo 25 hablamos de cuando una persona se ve obligada a vender parte de su heredad, sus campos o sus casas, puede y debe rescatarlas lo antes posible. Igualmente, cuando llega al punto de ser vendido como esclavo para pagar sus deudas, sus parientes están obligados a rescatarlo. En el capítulo 26 vemos que también cuando llega alguien y consagra un objeto al templo, algunos de sus propiedades, animales, objetos, tiene la posibilidad de rescatarlos. La expresión bíblica para este rescate es la de Geulá. En otros lugares traduciríamos esta expresión por salvación, redención. El Mesías es denominado Goel, el Salvador, de la misma raíz.
puesto que su principal misión será la de salvar al pueblo de Israel de la opresión de las potencias internacionales y de los ataques de nuestros enemigos. El hecho de que se repita el verbo en esta relación a la tierra de Israel y de los mandamientos relacionados con ella, significa que en ellos, más que en otros mandamientos, reside el secreto de la salvación, de la redención. En ellos y también en la consagración de todo lo que está a nuestro servicio, a un nivel muchísimo más elevado, al nivel divino, o sea, al darle el verdadero significado que le dio el Creador al ponerlos en el mundo y para nuestro provecho, con esto llevamos a cabo la redención, la salvación. Y con esto nos merecemos que llegue el Salvador, el Goel, el Mesías, que sea pronto en nuestros días. Shalom.